arrancar la clase de hoy donde vamos a tratar de definir la narrativa crossmedia y ver algunos ejemplos sobre este tipo de narrativa. Entonces voy a compartir la pantalla para iniciar la clase del día de hoy. Bueno, estoy compartiendo la lista. Bueno, entonces vamos a empezar con la definición de narrativa crossmedia y después pasamos pues con ver algunos ejemplos y algunas singularidades que tiene esta narrativa crossmedia que de alguna forma la diferencia de otro tipo de narrativas con narrativa multimedia o narrativa multiplataforma y claramente la narrativa transmedia que vamos a ver en la clase el día de mañana. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podríamos definir la narrativa transmedia? La narrativa transmedia la podemos definir como contar una historia. Esto de contar una historia es fundamental, porque como ya nos dimos cuenta en las clases pasadas, la narrativa multimedia también tiene esta característica, ¿no? Contar una historia, ¿no? Aspecto que cambia con la narrativa transmedia, porque la narrativa transmedia ya no cuenta una historia, sino que cuenta múltiples historias. Entonces vamos a tratar de entender cuáles vienen siendo, digamos, esas diferencias que tiene la narrativa crossmedia con otro tipo de narrativas. Entonces, la narrativa crossmedia entonces cuenta una historia, pero esa historia no la cuenta como la narrativa multimedia, que la narrativa multimedia la contaba en múltiples soportes, sino que cuenta una historia en múltiples soportes, pero fragmentada. ¿Listo? Múltiples soportes, ¿listo? Múltiples soportes, pero fragmentada, ¿listo? Entonces es fundamental que quede claro, ¿listo? Soportes fragmentados, es decir, que de alguna forma hace uso de varios soportes, es decir, de varios medios audiovisuales, visuales, textuales, etcétera, etcétera. Pero la historia se encuentra fragmentada, se encuentra diseccionada, se encuentra cortada, para que quede muy claro, ¿listo? Y además circula en medio, ¿listo? Entonces, esa es como una de las definiciones que podríamos de alguna forma de dar de la narrativa crossmedia, contar una historia de múltiples soportes, pero esa historia se encuentra que fragmentada, se encuentra diseccionada, algo que la diferencia radicalmente, ¿no? De la narrativa multimedia, la cual cuenta una historia en muchos soportes en un solo canal. Si la narrativa multimedia, estimados y estimadas, es una experiencia unificada, la narrativa crossmedia es una experiencia fragmentada. Es una experiencia fragmentada. ¿Cómo así que una experiencia fragmentada? Es decir, que es una experiencia que digamos, la historia que se está contando no está en su totalidad en un solo canal, en un solo medio, sino que esta historia está dividida, fragmentada, circulando por diversos soportes. Y es función y obligación y compromiso del espectador, del usuario, del consumidor, como queramos llamarlo, completar esa historia, es decir, saltar medio por medio, tratando de alguna forma de unificar aquello que se encuentra de inicio fragmentado o de inicio cortado. Entonces, es importante que quede muy claro. ¿Listo? Entonces, ¿qué es narrativa crossmedia? Contar una historia en múltiples soportes, pero una historia que está circulando por múltiples soportes se encuentra fragmentada. Entonces, no es una experiencia unificada como es la narrativa multimedia, sino que es una experiencia fragmentada, es una experiencia que exige y demanda pues, un compromiso mayor, una actividad mayor del consumidor. Y eso es importante que quede claro. Porque cuando vimos narrativa multimedia, la narrativa multimedia de alguna forma es interesante, está enriquecida, obviamente, porque la historia se encuentra a partir de diversos soportes, pero de alguna forma el rol que juega el usuario o el consumidor no es tan activo. ¿Listo? A pesar de que vimos algunos ejemplos como los pregoneros, etcétera, etcétera, el rol de él no es tan activo porque la historia de alguna forma se encuentra unificada, está allí. El usuario o el consumidor no tiene que de alguna forma buscarla o de alguna forma navegar por diversos para ir complementándola, ¿listo? Cosa que no pasa en la narrativa crossmedia. La narrativa crossmedia se exige un usuario, un consumidor que tiene que, digamos, saltar por diversos medios para poder completar la historia. Por eso se llama crossmedia, porque de alguna forma es cruzar varios medios o saltar por diversos medios, ¿no? Lo que permite ¿qué? Lo que permite de alguna forma que el consumidor asuma un compromiso mucho más activo, ¿no? Frente al consumo de estas historias, ¿listo? Yo creo que la mejor forma de explicarlo esto es a partir de un rompecabezas. Listo. Yo creo que la mejor forma de explicar esto sería con un rompecabezas. Todos y todas de alguna forma hemos llenado un rompecabezas o hemos visto un rompecabezas, ¿no? La estructura narrativa o la experiencia narrativa, más bien la experiencia narrativa que nos presenta la narrativa crossmedia, va muy por ese orden, va muy por ese lado, ¿listo? De tratar de construir una experiencia muy tipo puzzle, muy tipo rompecabezas, ¿no?
Si ustedes se dan cuenta, no se va a colocar aquí una imagen random de un rompecabezas, listo. De cabezas, listo. De rompecabezas, no sé, listo. Se dan cuenta, ¿no? Si uno quiere de alguna forma completar la experiencia del rompecabezas, es decir, de poder ver el fresco, la imagen, etcétera, etcétera, no tiene que de alguna forma ir pieza por pieza, no tiene que ir de alguna forma uniendo aquellas piezas, aquellos fragmentos de cómo fue dividida, digamos, la imagen inicial o la experiencia inicial. ¿Listo? Entonces pasa lo mismo con la media, la historia se encuentra fragmentada y si uno quiere, digamos, de alguna forma vivir esa experiencia en su totalidad, es decir, que la experiencia sea completada, digamos, y obviamente sea una experiencia, pues obviamente una experiencia que logre digamos, ser completada, perdón, pues obviamente demanda y exige del consumidor que obviamente vaya de alguna forma, listo, vaya pieza por pieza vaya pieza por pieza complementando que esa historia que se encuentra fragmentada. Por eso utilizo la metáfora del rompecabezas, porque de alguna forma la crossmedia es una experiencia muy tipo rompecabezas, que exige y demanda que quiera disfrutar la experiencia en su totalidad, tendrá que ir pieza por pieza, es decir, tendrá que ir saltando medio por medio o cruzando diversos medios para poder completarla. ¿Listo? Algo que le diferencia enormemente, estimados y estimadas, de, de la narrativa multimedia, ¿no? En la narrativa multimedia claramente que es una experiencia unificada. Como dijimos que la narrativa multimedia es contar una historia en muchos soportes en un solo canal. Es decir, se cuenta una historia utilizando diversos tipos de soporte, por eso es multimedia, porque obviamente hace uso de múltiples medios, pero no hay la necesidad de cruzar o saltar por diversas plataformas, por diversos medios para poder completar la experiencia, ¿no? Porque está allí, de alguna forma ya está unificada. Los medios permiten que converjan, ¿no? En un solo canal y que allí se dé esa experiencia de consumo por parte del espectador. Cosa muy distinta, estimados, con la narrativa, porque la narrativa crossmedia de alguna forma sí fragmenta la historia y hace que obviamente esto no sea una experiencia unificada, sino que sea una experiencia que obligue al espectador a saltar, a cruzar por diversos medios para poder que completar esa experiencia. Si no puede hacerlo, pues obviamente la experiencia no queda completa, sería una experiencia fallida, ¿no? ¿Listo? Entonces vamos a tratar de ver algunos ejemplos para que esto quede claro. Hay que quedar claro que la narrativa es un campo muy, digamos, muy propicio para hacer que ha sido el campo de la publicidad. El campo de la publicidad, de alguna forma, la publicidad le ha sacado bastante provecho a esta experiencia crossmedia, pero eso no quiere decir que la literatura, hay un campo, hay un ejemplo de la literatura de un escritor español que se llama Luis Carrión, de una novela que utiliza la imagen de Lara Croft, la de Tomb Raider, ¿no? Y construye toda una experiencia crossmedia en la literatura y también en el campo del periodismo, pero digamos que donde ha sido, digamos, más usada, donde encontró, digamos, un nicho, ha sido en el campo de la publicidad. Entonces, vamos a ver interesantes en donde se ha hecho uso de esta narrativa crossmedia. Yo creo que la mejor forma de entenderla claramente va a ser a partir, ¿no? de ver algunos ejemplos, ¿no? Lo que nos permitirá entender la potencia que tiene también y también sus limitantes, porque así como la narrativa multimedia tiene su potencial, lo mismo. Tiene unas potencias interesantes, pero también tiene unas limitaciones, ¿no? Vamos a tratar de entender un poco eso. Les voy a colocar el ejemplo para que quede claro. ¿Listo? Voy a colocar acá YouTube. ¿Listo? Bueno, vamos a ver un ejemplo de narrativa cross-media usada por McDonald's. McDonald's ha utilizado muchas veces este tipo de narrativa para promocionar, pues obviamente, ¿no? Para promocionar, obviamente, para promocionar claramente, ¿no? Llegó el su comida, ¿no? Eh, Vamos a dar un ejemplo de esta narrativa, que obviamente ha sido usada en el campo de la publicidad y que se vuelve un ejemplo interesante. Entonces voy a silenciar el micrófono pues, para que ustedes puedan de alguna forma verla.
Momento de cambiar. Hasta 40% de descuento en celulares en referencias seleccionadas. We wanted to give people an extra reason to visit McDonald's, or perhaps a reason that was extra fun. Using a large digital billboard, we created an interactive challenge where you could pick and play for your favorite McDonald's goodie. You used your smartphone to control the game. Combining new technology in a new way, we made it possible to interact with the screen without having to download any application. Simply get online and go to pickandplay.se. The phone's geolocation verifies that you are in the game area. Pick a goodie, and now steer your paddle by using the touchscreen on your phone as you follow the game real time on the big screen. Game on Stockholm. The game got gradually harder. If you lasted 30 seconds, you won your goodie of choice. A digital coupon was automatically sent to your phone with directions to collect your prize at the nearest McDonald's restaurant. Even though we ended up giving away a lot of free stuff, it felt like a win-win situation. Game over. Until next time. Como acabaron de ver, perdón, estaba hablando y no me acordaba que no había apagado el micrófono. Como se dieron cuenta, lo que acabaron de ver, estimados y estimados, es un ejemplo exitosísimo de narrativa cross-media. Vamos a tratar de analizarla, ¿listo? El impacto que tuvo y por qué es una narrativa cross-media, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la historia que nos está contando esta publicidad? Pues comer en McDonald's. Comer en McDonald's, ¿no? O sea, esa es la historia que nos están vendiendo. Entonces, obviamente, porque McDonald's es un sitio es un restaurante de vida rápida, pues obviamente cualquier tipo de publicidad que saque de cualquier forma o utilizando cualquier tipo de narrativa, pues obviamente siempre será la misma historia, ¿no? Que es comer en McDonald's, viene a comer a McDonald's, que las cosas de McDonald's son ricas, bla, 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 bla. ¿Listo? Entonces, digamos que esa es la historia. Digamos que ahí no hay nada nuevo, no hay nada novedoso. Es decir, cualquier tipo de publicidad de McDonald's, ya sea de la televisión, de TikTok, de plataforma, no sé, de vallas en la calle, ¿listo? Era la misma historia. Lo interesante de esta propuesta de narrativa crossmedia que les acabo de mostrar es la forma como lo está contando, no lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Ahí es donde está la potencialidad de narrativa crossmedia, ¿no? Es no lo que cuenta, sino el cómo lo cuenta, y eso es lo que lo hace tan interesante. Entonces, vamos a analizarlo, ¿listo? Si ustedes saben, la historia de comer en McDonald's está dividida en 3 soportes, ¿no? El primer soporte, estimados y estimadas, es la pantalla, ¿no? La pantalla que está en esta plaza pública, listo, en Copenhague, ¿no? Y otra parte de la historia está en el celular, ¿no? En el celular del celular pues, en el celular del transeúnte, por decirlo así, ¿no? De quien está pasando por ahí, ¿no? De que está pasando por ahí en la plaza, ¿no? El ciudadano, etcétera. Y la tercera parte de la historia, si se dan cuenta, estimados, estamos en un local de McDonald's físico, un local físico de McDonald's, local físico de McDonald's, un local físico de McDonald's. Esta historia que es comer en McDonald's fue de alguna forma fragmentada, cortada y se puso a circular en diferentes soportes. Soporte entonces que es la pantalla de la plaza pública, otro soporte que es el celular de los transeúntes, es decir, las personas que llegan a ir a la plaza pública, y un tercer soporte que es el local físico, McDonald's, es decir, un local como tal, ¿no? Se dan cuenta, la idea es que esa historia que esté fragmentada obligue al espectador a cruzar, por eso se llama cross media, o a saltar por diversos soportes, es decir, que vaya a la plaza pública, esa pantalla, el celular y al local físico de McDonald's, ¿no?
obligue de alguna forma a pasar, a cruzar, a saltar por diversos medios, ¿no? Entonces vamos a tratar de desintegrar un poco la experiencia. Entonces, ¿qué le idea? Es que la gente llegara a la plaza pública, ¿no? Llegara donde estoy, donde está esa pantalla gigante, ¿no? Sacara su celular, ¿no? Y su celular de alguna forma descargara, ¿no? Una aplicación, ¿no? Llenar unos datos, pues, McDonald's, y ahí automáticamente el celular se conecta vía Bluetooth con esta plataforma pública, ¿no? Y ahí es cuando empieza a jugar ese jueguito, ¿no? El jueguito que está acá, que es un jueguito muy chévere, ¿no? Que es un jueguito, pues digamos que es el de ping-pong, ¿no? El de ping-pong, ¿no? Es el que está viendo acá. Es un jueguito muy simple, pero que de alguna forma invita a que, pues, obviamente, el consumidor, el usuario, pues, obviamente, interactúe con este tipo de, de dispositivos, ¿no? Entonces, después de jugar con el celular en la pantalla, automáticamente al celular se le va a descargar un bono que puede canjear, donde además le van a dar las coordenadas del local de McDonald's donde debe ir a canjearlo. Es decir, no es cualquier McDonald's, sino un McDonald's en especial donde se le van a dar las coordenadas. Es decir, te llega un ticket ya después de haber jugado y ganado, te llega un ticket a tu celular diciéndote dónde están las coordenadas del McDonald's donde debes ir para de alguna forma hacer efectivo ganar. Y pues, tú te diriges entonces al local físico y allí de alguna forma pues adquieres lo que te ganaste, ¿no? Ya sea un helado, una hamburguesa, unas papas, ¿no? Se dan cuenta, la experiencia obliga a que el usuario pase por distintos medios, ¿no? Parte de su celular en la pantalla, después de la pantalla nuevamente al celular y después tenga que ir a un local físico de McDonald's, ¿no? Entonces se dan cuenta que por eso la experiencia personificada es una experiencia fragmentada, ¿listo? En donde de alguna forma el usuario tiene un rol mucho más activo, claro, porque de alguna forma tiene primero que ir a la plaza pública, sacar el celular, después conectarse a la pantalla, jugar, después que le llegan las coordenadas al celular, buscar el local de McDonald's. ¿Sí? Es un consumo mucho más interactivo, entre comillas, pero es un consumo mucho más interactivo y mucho más inmersivo en cuanto a qué, en cuanto el consumidor tiene un rol mucho más activo y de alguna forma hace parte de la historia, ¿no? Es muy distinto ver, no sé, ven a McDonald's no sé, ver esta publicidad en Facebook, ver esta publicidad, no sé, en televisión, una valla de publicidad en la calle, que tú de alguna forma jugar, interactuar con ella, ¿no? Tener que ganarte el bono para poder hacerlo efectivo en algún local físico de McDonald's. Entonces, por eso es tan interesante esta experiencia, porque de alguna forma obliga a este tipo de inmersión y interactividad del usuario, ¿no? Entonces es una experiencia bastante interesante la que nos plantea McDonald's acá, ¿no? Que obliga a ¿qué? A un compromiso. Esos son los elementos importantes de la normativa cross-media, ¿no? Que el consumidor o el usuario, como quieran llamarlo, al entrar dentro de la dinámica de la cross-media, le exige un compromiso. ¿Cuál es el compromiso? De alguna forma, comprometerse con seguir y de alguna forma completar la experiencia. Es decir, tú automáticamente al llegar a la plaza y descargar el celular, la aplicación, ahí te estás comprometiendo a que vas a hacer, que vas de alguna forma a saltar por diversos soportes y vas a circular por diversos soportes para completar la experiencia. Entonces es muy interesante, por eso también es mucho más activo, no solamente porque te hace más partícipe de la historia, sino que también de alguna forma tú tienes que asumir un compromiso. Es el compromiso porque te comprometes a completar la experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia está fragmentada. Esto no es como la actividad multimedia, es donde está todo ahí montada, todo ahí, entonces no hay como un compromiso de por medio, porque de igual forma la información está ahí unificada. Acá en la crossmedia no, en la crossmedia sí hay un compromiso de por medio. Es necesario de alguna forma que el usuario se comprometa a pasar y a buscar la información, podríamos decir, como un juego detectivesco, ¿no? Porque obviamente el usuario tiene que de alguna forma buscar los soportes por donde está circulando esa historia que está fragmentada. Esto es lo que la hace tan interesante y la hace tan inmersiva, porque de alguna forma eso transforma la historia en un juego, así como digo, como un rompecabezas. Tú tienes de alguna forma que buscar pieza por pieza para completar la experiencia, ¿listo? Pero eso también es su debilidad. Entonces, de alguna forma, lo que la hace tan interesante también es su debilidad, su limitante, porque
porque como exige un compromiso, exige que tú de alguna forma busques, completes la experiencia, porque la experiencia está fragmentada, pues también de alguna forma se espera que tú puedas acceder a ellas, ¿no? Que tú tengas disponibilidad, tengas los recursos para poder completar la experiencia. Pero ¿qué pasa si tú no tienes la disponibilidad ni los recursos? No sé, tienes el celular pero no estás cerca a la plaza pública donde está la pantalla, o estás ahí en la plaza pública donde está la pantalla pero no tienes celular, o si haces lo del celular o de la pantalla, te ganas el ticket pero no tienes cómo movilizarte al local de McDonald's donde vas a reclamar el premio. Entonces, queda que la experiencia incompleta, por eso digo que es lo que también su limitante. ¿Por qué? Porque de alguna forma exige que tú tengas disponibilidad y tengas los recursos para poder completar la experiencia, acceder a los distintos soportes, medios por donde está circulando la historia fragmentada. Si tú no tienes, si tú no tienes esa posibilidad, pues obviamente la experiencia queda fallida, y al quedar fallida, pues obviamente es una experiencia que se considera pues no exitosa dentro del campo de la cross media, ¿no? Por eso digo que pero también uno de los grandes limitantes, ¿listo? Voy a mostrarles otro ejemplo de narrativa cross media también muy chévere, hecha por Indirect y por UNICEF. أنا اسمي وحيد عمر 7 سنين. Esta es la historia de una escuela muy especial. Una escuela de 8 centímetros cuadrados en la que caben todos los niños del mundo. La historia empieza en Zambia, Brasil o India y transcurre en una web. Es una web llena de niños, a los que les falta una cosa. Algo que solo tú puedes poner. La escuela. Pero aquí es donde viene la parte más difícil de la historia. Porque los niños están aquí. Y la escuela, aquí. ¿Cómo los llevamos de un sitio a otro? ¿Se puede saltar desde un ordenador hasta un móvil? ¿Saldrá bien? Esta Navidad en ING Direct y UNICEF solo tenemos un deseo. Que te descargues la escuela en tu móvil y lleves un niño hasta allí. Llévalos a la escuela. Una historia que empieza en una web y acaba en tu móvil. Este es un ejemplo exitosísimo también de una narrativa cross-media que hizo Indirect y UNICEF, en donde también hace uso de esa potencialidad que tiene la narrativa cross-media, ¿no? Que de alguna forma invita a que tengamos que saltar por diversos medios para completar la experiencia. Vamos a tratar de analizarlo un poco, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la historia? La historia que nos ofrece esta publicidad es donar, ¿no? Donar dinero, ¿no? Donar dinero para que niños en Zambia, Brasil y en India niños pequeños, puedan ingresar al colegio. ¿Por qué? Porque, pues, digamos, no pueden ingresar por condiciones económicas, etcétera, etcétera. Entonces, es una campaña de donación. ¿Listo? Que esta campaña de donación no es nada nuevo, lastimosamente. Muchos niños no pueden acceder a educación. Lastimosamente, en este mundo en el que vivimos, es un privilegio y no debería ser así, sino un derecho. Entonces, muchos niños y niñas no pueden acceder a las escuelas, a una formación escolar, y pues
las campañas de donación pues son muy comunes, ¿no? Son muy comunes tanto por entidades privadas como por también realizadas por entidades estatales, ¿no? Entonces, digamos, no tiene nada, digamos, pues claro, es interesante en términos del apoyo y la solidaridad que busca de alguna forma, pero digamos que no tiene nada de interesante en términos, digamos, de lo que está contando, ¿no? Lo interesante es cómo lo está contando, o sea, el cómo lo está contando, ¿no? Entonces vamos a tratar de analizarlo por dónde está circulando la historia. Si ustedes dan cuenta, una parte de la historia está circulando en el PC, y otra parte de la historia está circulando en el celular. ¿Cuál es la idea? La idea es que supuestamente en el PC, ¿no? Están los niños, ¿no? Eso es lo que nos dicen, ¿no? Y en el celular, ¿no? Y en el celular está ¿qué? Está el colegio. ¿Y cuál es la idea? Pues obviamente llevar a los niños al colegio, ¿no? Esa es la historia. Es muy simple, pero es una historia muy potente. Bueno, una historia que de alguna forma, más allá de que encierra un acto caritativo y empático y solidario de la donación, también de alguna forma es linda la experiencia que está contando. ¿Por qué? Porque de alguna forma está invitando a la persona que done dinero, no solamente que done dinero, sino que interactúe en el proceso, lo hace parte del ejercicio de donación y lo hace de parte de forma simbólica de esa imagen del niño entrando a la escuela. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la idea es que uno de alguna forma lleve a los niños que están en el PC a la escuela, que es el celular, que es cuando uno realiza la donación. Volvemos a colocar la imagen nuevamente para que ustedes lo vean. ¿Listo? Esta es la historia de una escuela muy especial. Una escuela de 8 centímetros cuadrados en la que caben todos los niños del mundo. La historia empieza en Zambia, Brasil o India y transcurre en una web. Es una web llena de niños, a los que les falta una cosa. Algo que solo tú puedes poner. La escuela. Pero aquí es donde viene la parte más difícil de la historia. Porque los niños están aquí. Y la escuela, aquí. Como los llevamos de un sitio a otro. ¿Se puede saltar desde un ordenador hasta un móvil? ¿Saldrá bien? Esta Navidad en ING Direct y UNICEF solo tenemos un deseo. Que te descargues la escuela en tu móvil y lleves un niño hasta allí. Ahí se ve claramente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que obviamente tú descargas en el celular la aplicación, obviamente todo el proceso de inscripción, todo el cuento, y en el momento que ya haces la donación tienes que estar al frente de un computador, ¿no? En la página oficial de Direct UNICEF, porque los niños están ahí, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en la imagen nos muestra. Cuando tú haces ya la donación, la idea es que tú acerques el celular, ¿no? A la pantalla del computador y automáticamente el niño que está en el computador salta al celular, lo que significa que hiciste la donación y que ese niño que tiene un nombre, se dan cuenta los niños ahí tienen nombres, porque ya estás de alguna forma adoptando un niño que es una historia con un nombre, con un apellido, ¿sí? No es una donación a un niño anónimo, sino que de alguna forma estás adoptándolo y crea esa imagen simbólica y visual de que el niño salta del computador al celular, ¿no? Lo que significa que ya hiciste la donación y te hace además partícipe del proceso, ¿no? A mí me parece muy interesante. Por ejemplo, la narrativa cross-media, ¿por qué? Porque la historia está fragmentada en dos soportes, que es cuál, que los niños puedan ir al colegio, entonces dona dinero, entonces una parte de la historia está en el computador y otra parte de la historia es un ejemplo, chicos, exitosísimo de la cross-media y que además es muy potente, ¿por qué? Porque de alguna forma hace partícipe al usuario de, digamos, de este, ¿no? Les voy a mostrar otro ejemplo de narrativa muy interesante también.
Este es otro ejemplo de exitosismo de narrativa cruz media. Ojo, vamos a hacer una aclaración. La Casa de Papel no es narrativa cruz media. La Casa de Papel es un ejemplo de narrativa transmedia, ¿listo? Es distinto, pero el dispositivo de publicidad que está usando, Casa de Papel sí es una narrativa cruz media, ¿listo? ¿Por qué? Porque de alguna forma está utilizando diversos soportes para contar una historia, ¿no? ¿De cuál historia? Pues obviamente la historia es de alguna forma hacer publicidad sobre el lanzamiento de la última temporada de Casa de Papel, ¿no? Y claramente lo hace en un aeropuerto y lo hacen con toda la parafernalia que está en el cuento, ¿no? Si se dan cuenta, la historia está circulando por diversos soportes, en el aeropuerto, en la maleta, en el dinero, en fin, un montón de elementos que se integran para contar la experiencia. Y es que nuevamente, bueno, no sé si ustedes han visto Casa de Papel, pero los que han visto Casa de Papel saben que en Casa de Papel se trata, ¿no?, de unos personajes que roban bancos, ¿no? Es la idea, ¿no? Roban bancos. Entonces ahí adquiere sentido estas maletas llenas de dinero. Entonces claramente la gente que es fanática de Casa de Papel, al ver esta narrativa cross media, va a entender que los protagonistas de Casa de Papel volvieron a robar un banco. Y que ahí está el dinero que robaron. Y si ustedes se dan cuenta, no solamente está la maleta, el aeropuerto, como esa suerte como no sé, como hilerita por donde están las maletas, sino que también hay un televisor, hay otro soporte que se junta, ¿no? Y en el televisor está que la cara de los personajes, buscándolos, ¿no? Como si fuese una foto de la Interpol, ¿no? De la policía internacional, ¿no? Están buscándolos porque acabaron de robar otro banco, ¿no? Entonces, claramente, vuelve un ejemplo de narrativa pues, muy interesante en donde además se hace publicidad, ¿no?, sobre este nuevo ámbito que es obviamente pues el surgimiento de la temporada de papel. ¿Listo? Entonces, es una narrativa cross media. Acabamos de ver tres ejemplos en la publicidad en donde mostramos cómo se fragmenta, se disecciona la historia y que además exige que los usuarios, como quieran llamarlo, tengan que saltar, tengan que de alguna forma cruzar por diversos soportes para poder completar la experiencia, ¿listo? Porque si no lo hacen, la experiencia queda fallida, ¿no? Pues pongamos el ejemplo de Indirect, si yo no tengo celular y si computador, ¿cómo voy a poder sacar a los niños del computador para meterlos a la escuela que es el celular? O al revés, si tengo celular pero no computador, entonces ¿cómo voy a llevar a los niños que están en el computador si no tengo computador? Entonces, se dan cuenta, de alguna forma exige un compromiso, ¿no? Un compromiso de que tú de alguna forma te comprometas con finalizar la experiencia. ¿Y qué significa finalizar la experiencia? Pues tener que saltar por diversos soportes, buscando soporte por soporte para completar la experiencia, así como se hace con un rompecabezas, ¿no?
Entonces, bueno, estimados, estimadas, este fue el encuentro del día de hoy. De hablar un poco de lo que es la narrativa crossmedia. Cualquier duda, inquietud que tengan, quedo atento. Listo. Muy buena noche para todos y para todas. Chao, chao.